Son todos los estudios que necesitan un contraste, entonces hablamos de contraste. Contraste es aquella sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía permite resaltar y opacificar estructuras anatómicas normales como órganos, vasos, o tal vez estructuras patológicas como los tumores, ¿sí? Evalúan la perfusión y permiten diferenciar las interfaces o densidades entre los distintos tejidos con fines médicos. Se administran, como vimos ahí, con fines diagnósticos. Se utiliza para estudiar la morfología y funcionalidad de órganos y tejidos. ¿Sí? Permite, entonces, el medio de contraste ideal, como vemos ahí, es aquel que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. Entonces, tiene diferente clasificación. Podemos clasificarlos en positivos, negativos y neutros. Positivos, lo voy a ver blanco o radiopaco, ¿no? O negativos, que no absorben la radiación y se ven radiolúcidos negros, o los neutros, que ni negro ni blanco lo veo que solamente se utiliza para distender estructuras, ¿no? Por ejemplo, el tubo digestivo. Entonces, si voy a hablar de contrastes positivos, hablo del bario, del yodo y en el caso de resonancia del gadolinio. Negativos, el aire, el dióxido de carbono. Neutros, el agua, el manitol, la metilcelulosa, el polielitén glicol. ¿Sí? Según la vía de administración, se pueden clasificar en orales, ¿sí? Donde su uso se basa en la tinción o distensión del tubo digestivo, que puede ver esófago, estómago, intestino delgado, ¿no? Que eso se llama tránsito intestinal. Si se administra por vía rectal, entonces, ¿qué voy a ver? El colon, ¿sí? Puede ser de relleno solo con bario o con bario y con aire, que es el doble contraste, ¿sí? Se lo administra por vía vaginal, va a ser la histerosalpingografía. Si lo administro por vía endovenosa, puedo hacer la urografía excretoria. Recordar que el contraste hidrosoluble se va a excretar por vía renal y voy a ver lo que es el riñón, el sistema ureteral, ¿no? La pelvis, la vejiga, ¿no? También puedo ver las cistografías o las angiografías, ¿no? Si lo administro por vía intraarterial, puede ser el estudio angiográfico arterial de la angiografía, ¿no? Redundando un poquito. Los intracaniculares se da dentro de conductos o canalículos muy delgados, ¿no? Que puede ser la dacriocistografía, la cialografía, ¿no? Y otros que puede ser por la vía intratecal, como la mielografía, que ya no se usa, o la vía intradérmica para hacer la linfangiogamografía, que es para el diagnóstico de la infiltración tumoral ganglionar. En pacientes con cáncer, que deben ser infiltrado a nivel de ganglio, se utiliza por vía eh, muy superficial, ¿no? Intradérmica, ¿sí? También se puede clasificar según las características químicas. Entonces, se puede hablar de que, antes de entender esto, vamos a hablar que la osmolaridad del organismo, del plasma, es de 290 miliosmoles por kilo. Entonces, podemos ver sustancias hiperosmolares que tienen mayor efectos adversos o imágenes osmolares que superan estos valores, ¿no es cierto? Hablar Puede haber de sustancias iónicas o no iónicas. Iónicas porque se disocian en iones. Y también, según su estructura molecular, puede tener un núcleo benzoico o dos núcleos, que pueden ser monoméricos o diméricos. Entonces, podemos decir de que una sustancia puede ser iónica monomérica, ¿sí? Esto tiene alta osmolaridad, ¿sí? Pueden ser iónicos dimérico, que tienen baja osmolaridad, pero todavía es elevada, ¿no? Miren, más de 290. Y también pueden ser los no iónicos, que se pueden poner a la avena, pueden ser monoméricos o diméricos, pero su osmolaridad es menor, sobre todo las iónicas diméricos. Estas no iónicas diméricos son los mejor tolerados, estas dos. Los iónicos monoméricos o diméricos son los mejores tolerados. Entonces vamos a hablar del bario. El bario es como vemos ahí, en fresco, es como una tiza, ¿sí? Como una tiza, huele a vainilla, pero no sabe a nada. Entonces tenemos el bario, que es el metal pesado que se administra por vía oral o vía transrectal. ¿Ya?
Está indicado en el estudio morfológico y funcional del tubo digestivo en toda su extensión. Entonces puede administrar por vía oral, ¿no? Y puedo ver el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, o puedo administrarlo por vía rectal y puedo ver el colon, por ejemplo, ¿no? Y el colon no solamente es el vario, que está acompañado de aire, de oxígeno, y es el doble contraste, ¿sí? ¿Cuándo está contraindicado? Cuando existe riesgo de perforación, ¿no? O cuando hay dehiscencia de herida, lo han operado a tu paciente, ¿no? Y hay riesgo de que se abra la herida, y que puede causar una peritonitis química. ¿Qué estudios puede hacer? Este es el vario. ¿Qué estudios puedo hacer? Puedo hacer un esofagograma. Entonces aquí estoy viendo, qué bonito la medicina, ¿no? Grama, dibujo, o grafía, dibujo, y te pones el nombre, ¿no? Esofagograma. Normalmente el esófago no es como lo estamos viendo aquí, no lo puedo ver tan distendido, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es una calasia. Entonces, está indicado para el estudio de trastornos de la motilidad esofágica. Puede ser una calasia, un reflujo gastroesofágico, alteraciones anatómicas, pueden ser congénitas, adquiridas o en el cáncer, ¿no? Puedo ver el esófago de Barrett, puedo diagnosticar varices esofágicas, perforación del tubo digestivo, cuerpo extraño o divertículo, ¿sí? Para el caso de fístulas, el esofagograma no solamente me limito al vario, también puedo utilizar el contraste hidrosoluble, ¿sí? En la calasia, miren la distensión del esófago y termina en punta como en punta del lápiz, se la ajusta, ¿no? Puedo ver estómago y duodeno, entonces puedo pensar en una malrotación intestinal, sobre todo en niñitos, puedo ver una atresia duodenal, diagnosticar hernias hiatales, ¿no? Puedo ver el reflujo gastroesofágico, ¿no? Lo pongo en tren de para el paciente y también, ¿sí? En posoperados de estómago, si es que tengo de incidencia oblicua, ¿no? Está volteado, está por atrás. Un gran intestinal, ¿no es cierto? Es un estudio dinámico funcional, todo el tubo de cobre. Y termino cuando llego a la válvula ileocecal. ¿Para qué o cuál es la indicación? En las malformaciones congénitas, ¿no? En las atresias, en la patología inflamatoria intestinal, que puede ser tuberculosis, en obstrucción intestinal, que es medio controvertido, y en posoperados intestinales, ¿no? Miren acá, es un colon contrastado. Entonces, en este colon le he puesto vario y estoy viendo las austras, ¿sí? En las austras, por eso lo reconozco, ¿no? Entonces, le coloco primero el vario y voy a pintar todo el colon. Voy a ver la anatomía del intestino grueso en sus diferentes segmentos, en el recto, ¿no? En el sigmoides, colon descendente, colon transverso y colon ascendente, ¿sí? Puedo ver la longitud del colon. Puedo ver si es largo, dórico colon, si es ancho, megacolon, si es largo y ancho, dórico megacolon, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones en estreñimiento? Aquí, como les dije, aquí estamos viendo el vario, pero aquí le he echado aire. O sea, ese frasco que tenía el vario, que viene por el enema, le lleno de aire y presiono y entra. El paciente le ha causado un cólico, ¿sí? Está indicado en estreñimiento crónico, ¿no? En estreñimiento que es refractario al tratamiento médico, sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Entonces ya tienen que buscar ustedes qué es enfermedad de Hirschsprung. Para descartar atresia colónica, para anatomía colónica, para de repente vas a restituir restituir quirúrgicamente, o en pacientes posoperados, ¿no? Que tienen, por ejemplo, alguna malformación que puede ser la anorrectal. También por eso tenemos el colostograma distal. Pacientes que son portadores de colostomía por malformaciones anorrectales, por ejemplo, un ano imperforado, no atresia intestinal, obstrucción intestinal, alguna lesión traumática o tumoral, que han tenido que hacerlo en 2 tiempos, por ejemplo. La finalidad del colostograma es conocer la anatomía del colon distal para hacer su posterior tratamiento quirúrgico ya definitivo. Está indicado para la evaluación del cabo distal y también para descartar fístulas, ¿no es cierto? Entonces lo coloco al paciente, le coloco el contraste, puedo poner una marquita, como ven aquí, una marca
plomada o de metal o una moneda si no tuvieras y ya tengo el don de la distancia al ano. Y el cirujano va a ver la distancia para poder programar su cirugía, ¿sí? En cuanto a los contrastes yodados, son sustancias que aumentan el coeficiente de absorción de los rayos X, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un elemento con alto número atómico que es el yodo. ¿Sí? ¿Qué características debe tener un contraste, un medio de contraste? Que tiene alta atenuación de los rayos X, que sea soluble en agua, que sea bien tolerado por el organismo. ¿Sí? Los contrastes pueden dividirse en iónicos o no iónicos, usted ya sabe. Entonces, un contraste iónico porque tiene alta osmolaridad, entonces no lo voy a poner a la vena. Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones? Voy a ver estudios radiológicos con contraste intracavitario, ¿sí? Puedo ver todo lo que sean cavidades, ¿no? Puedo hacer una cistografía, una histerosalpingografía, ¿no? Puedo utilizar contraste oral para pacificar, por ejemplo, asas intestinales en pacientes que no pueden tolerar la vía oral para el bario o tienen riesgo de aspirarse, en los niñitos, por ejemplo, ¿no? También puede ser diagnóstico para diagnóstico vascular cardiológico, también me sirve. Entonces, esta es la marca, ¿no? Telebris en contraste iónico, que no se coloca en la vena. ¿Sí? Hay no iónico. Los no iónicos son sustancias no disociables, ¿no? Entonces no causan daño, no son hiperosmolares, son isoosmolares, ¿sí? Son contrastes extracelulares que presentan alta solubilidad en agua y baja unión a proteínas plasmáticas. Su vida media es de 3 a 10 minutos y se va a eliminar por el riñón, ¿no? Por el filtrado glomerular en unas 24 horas. ¿Cuáles son las indicaciones? Una urografía, una arteriografía, una flebografía y obviamente la tomografía computarizada, ¿sí? Entonces tengo contraste yodado no iónico que puedo colocar en la vena. Esta es una urografía excretoria, ¿sí? La urografía excretoria me sirve para ver todo el sistema urinario. Entonces, es un método de imagen que proporciona información anatómica y funcional de la vía urinaria. Entonces, consiste en una realización de radiografías seriadas antes y después de la administración del contraste. Antes porque puede haber cálculos y no lo voy a hacer con el contraste. Entonces, primero voy a diagnosticar cálculos. Y después voy a ver qué efectos causa. Puede estar dilatado o de repente quiero ver malformaciones, ¿no? Doble sistema, ¿no? Puedo también ver tumores urotheliales, fugas ureterales, en pacientes traumáticos o en pacientes que han sido operados. Por ejemplo, pacientes que han hecho miomas uterinas, ¿no? A veces se llevan el ureter, pues también es para diagnosticar. O de repente un riñón excluido, el riñón no funciona, no hay la fase nefrográfica, por ejemplo. ¿Sí? Otro estudio que puedo hacer con el contraste hidrosoluble es la cistografía retrógrada o la cistouretrografía. Entonces estoy viendo la uretra, ¿no? Es un varón, el pene, coloco el contraste, no le meto agujitas, nada, solo coloco el contraste y va a dibujar todo la uretra, ¿no? La uretra membranosa, prostática, ¿no? Y voy a ver, por ejemplo, que hay una estenosis en pacientes que han sido operados. A veces se utilizan operados de la próstata, a pacientes con traumatismo o de repente con láser, entonces causa estenosis en algunos pacientes, ¿no? Y también, miren, puedo ver la vejiga, puedo ver la vejiga y de repente puedo ver alguna imagen de defecto de relleno. Se llama cistouretrografía retrógrada, ¿sí? Entonces, esta es un estudio, la cistografía, ¿no? Es para ver la patología vesical. Puede ser un paciente con hitos a repetición, trastornos de la micción, una vejiga neurogénica, sospecha de fístulas, ¿no? También para el despistaje de reflujo vésico-ureteral, sobre todo en niños, ¿no? También habríamos dicho las estenosis. Tengo la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es una técnica para valorar la forma, la morfología y la funcionalidad de las trompas de falopio y evaluar la cavidad uterina. Indicado en esterilidad, infertilidad y abortos repetidos.
nutrición. Malformaciones congénitas uterinas. Entonces, puedo haber malformaciones congénitas uterinas, puedo valorar pre y post cirugías, especialmente la está tapado, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo. El contraste hidrosoluble es de yodo, entonces también sirve como antibiótico y a veces sirve para permeabilizar, ¿no? También con la fuerza con la que uno entra, también puedes, por eso, permeabilizar, ¿no? Otro estudio puede ser como la colangiografía, colangio de la vía biliar, grafía dibujo de la vía biliar. En un paciente que han operado de la vesícula y ya manipula mucho Lodi, deciden colocarle un Drenker para que por ahí se excrete la bilis, ¿sí? Cuando no está drenando adecuadamente, significa que el Lodi no se ha liberado. Entonces colocamos contraste por el catéter, ¿no? Por el catéter y va a pintar la vía biliar. En este caso estoy viendo el coleoco dilatado y estoy viendo una imagen de defecto de relleno en su interior, ¿sí? Luego hablamos un poquito de los contrastes en resonancia magnética. Los agentes o los contrastes paramagnéticos acortan el tiempo de relajación T1 y hemos dicho que lo trabajamos en T1, pero también podríamos usarlo en T2, pero cuando lo tiene que ser en altas concentraciones, ¿ya? Entonces, se va a excretar por vía renal a través de la filtración glomerular, no atraviesa la barrera hematoencefálica y se pueden clasificar en contrastes positivos como el gadolinio y el manganeso y en contrastes negativos que son compuestos de óxido de hierro que sirve para valorar patología hepática, ¿ya? En reacciones adversas, en cuanto a contrastes, una reacción adversa es un efecto no deseado que aparece luego de la administración de un fármaco en dosis terapéuticas, diagnósticas o profilácticas. Hay varios mecanismos de producción. Uno es por la hipersensibilidad, que se da en pacientes con antecedentes alérgicos, asmáticos o atópicos. La respuesta es independiente de la dosis. Hay reacciones quimiotóxicas en pacientes deshidratados, pacientes diabéticos, nefrópatas, pero no se conoce el mecanismo de acción. Hay las reacciones mecánicas que se da por extravasión del medio de contraste y hay las reacciones nefrotóxicas que ocurren en pacientes con nefropatía crónica, ¿sí? Según la forma y el tiempo de presentación, pueden ser leves, moderados o severas. Leves pueden ser náuseas, vómitos, urticaria en general. Hay muchas más cosas que estamos viendo aquí. Y moderadas, vamos a ver los vómitos más severos, la urticaria muy marcada, puede haber broncoespasmo, edema facial, edema laringio, puede haber reacciones vasovagales. Se puede presentar también de forma severa, entonces puede ser un paciente con shock hipotensivo, convulsiones, incluso llegar al paro cardiorrespiratorio. Según el tiempo, pueden ser inmediatas en el momento de la inyección del contraste, pueden ser tempranas dentro de los primeros 60 minutos o pueden ser tardías entre 1 hora e incluso un mes después. Entonces, tienes que tener antecedente de haberte colocado el contraste, ¿ya? En cuanto a la nefropatía inducida, a la nefropatía inducida por contraste, es una falla renal que ocurre dentro de las 48 a 72 horas después de haber recibido el contraste. Es un deterioro repentino de la función renal, pero coincidente de haber recibido el contraste. El diagnóstico se va a dar por el aumento de la creatinina de al menos 0.3 miligramos por decilitro o tal vez el aumento de la creatinina del 50%. ¿Ya? También va a haber la eliminación de la orina se va a reducir a menos de 0.5 miligramos por kilo por hora durante al menos 6 horas. Entonces, la mejor forma de evaluar la función renal es con el filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, tengo que ver que la orina se ya no va a orinar como antes el paciente, y es lo que tú vas a registrar, ¿ya? Hay varios mecanismos de nefropatía, de causas o por qué se produce. Estos estudios se han hecho en laboratorio, no se ha podido hacer en humanos, obviamente, pero se cree que es por esta nefropatía o esta nefritis que presenta el paciente, eso por cambios hemodinámicos renales. Entonces, tras la inyección, y luego esto va a disminuir.
Entonces, se cree que es por la osmolaridad del paciente, ¿no? Dice que hay un desbalance entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. También un desbalance túbulo-glomerular, ¿no? Donde recordar que este balance es importante para regular el filtrado glomerular. Y aquí tiene que ver el sodio. Cuando hay alto sodio, se va a activar una señal que contrae la arteriola aferente y va a generar la caída del filtrado. Entonces, eso es lo que pasa con esa nefropatía. Tiene un efecto tóxico directo, recordémonos que es hiperosmolar, ¿sí? Puede haber injuria también de reperfusión. Hay un desbalance entre los agentes oxidantes y antioxidantes y lo que genera es un estrés oxidativo. Entonces, todas estas se postulan, estas teorías, ¿no? Pero al final se traduce en una nefritis. Esta nefropatía se va a autolimitar en 10 días, pero hay factores de riesgo, ¿sí? Entonces, los factores más importantes que tienen que conocer es que el paciente tenga un daño renal preexistente, una insuficiencia renal. Por eso pedimos la creatinina, ¿no es cierto? Otro puede ser el mieloma, obviamente la deshidratación, la edad avanzada, la hipotensión, si utiliza otras drogas nefrotóxicas, si tiene insuficiencia cardíaca, cirrosis e hipertensión. Entonces, de todas estas, el factor principal de riesgo es la insuficiencia renal, pero secundaria a diabetes, que es lo más frecuente que vamos a ver. Sí, tú vas a tomar su examen, pues el principal factor de riesgo es la insuficiencia renal secundaria a diabetes. Hay situaciones especiales que debo conocer, ¿no? Son pacientes diabéticos y toman metformina. ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque la metformina favorece la acidosis láctica y el contraste potencia o sinergiza esto. Entonces, si es un paciente que tiene la función renal normal y no tiene comorbilidades como una disfunción hepática, alcoholismo, que toma medicamentos nefrotóxicos, que tenga fallo cardíaco respiratorio, entonces tiene función renal normal y no tiene comorbilidades, no discontinúa la metformina. Pero si es un paciente que tiene una función renal, pero tiene comorbilidades, entonces tienes que interrumpir la metformina el día que le vas a hacer la urografía, ¿no? Por ejemplo, urografía, o hasta cuándo, hasta 48 horas después, 2 días, ¿sí? Tercer día recién del gas. Si es un paciente con función renal alterada, le vas a discontinuar la metformina y le vas a seguir la creatinina y de acuerdo a eso vas a reintroducir la metformina, ¿ya? En el caso de la enfermedad tiroidea hay pacientes que tienen Graves, base Down o bocio multinodular. Ellos tienen mayor riesgo de tirotoxicosis, ¿no? Inducida porque el contraste yodado, el contraste se absorbe y tiene yodo. Entonces hay riesgo de tirotoxicosis. Pero hay pacientes que no tienen tratamiento, por ejemplo. ¿Sí? En cuanto a mieloma múltiple, puede condicionar la deshidratación o hipercalemia. Puede. No hay todavía estudios considerados, pero hay que considerarlo, ¿sí? En cuanto a embarazo y lactancia, el contraste yodado atraviesa la placenta, ¿sí? Hay otras comorbilidades como el feocromocitoma. Ya ahí dice que hay que bloquear la alfa-adrenérgico 10 días antes y los beta-adrenérgicos 3 días después. En medicina nuclear, el contraste yodado reduce la captación de yodo radiactivo. Entonces hay que suspenderlo por 2 meses, 8 semanas después del contraste. Ya, eso es lo más importante. Entonces son las situaciones especiales que deben conocer. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Están? Delegado. ¿Y alguien? Sí, estamos, No, doctora. doctor, no hay más dudas. Los iba a jalar, ¿no? Te voy a pedir que el examen sea presencial. No se preocupen, van a dar acá el examen el miércoles 8 de la noche. Nos vemos. No, Y doctor, Cayo el Torga, ¿están de examen. acuerdo, no? No, era sobre el examen, perdón. No puedo escuchar bien. El examen va a ser presencial 8 de la noche el miércoles, ¿están de No, acuerdo, no? recuerde, se ha votado para que sea virtual entre las 7 y las 9 está ahora la votación. Ya, entonces estén atentos, ¿ah? Parece que estoy hablando solita. Chicos, no hay dudas, entonces nos vemos. Eso es todo.
Gracias, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Gracias. Cuídense. Doctora. Hasta luego, doctora. Nos vemos.